El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este librito rojo, ya estoy daltónico, este librito rojo que tengo en mis manos es el ritual de exorcismos de la Iglesia Católica, el ritual romano de exorcismos. Esencialmente son las oraciones que un exorcista recita sobre una persona afectada por alguna influencia seria, alguna posesión diabólica, para pedirle a Dios la liberación y para ordenarle, ¿no?, en el nombre de Dios, de la Iglesia, ordenarle al demonio que se retire. Estas oraciones la puede realizar solamente un exorcista autorizado por su obispo. Bendito sea Dios, aquí los sacerdotes tenemos esa autorización ya desde hace años, primero con Monseñor Ramón Castro y hasta hace poquito Monseñor José Francisco González. Y continuamos con ese permiso, bendito sea Dios, para poder ayudar a tantas personas que, venidas de otros lugares también, que sienten alguna molestia particular y necesitan esa ayuda, ¿no? En primer lugar, el discernimiento para ver si realmente hay o no hay una molestia extraordinaria y seria del enemigo, para que pueda procederse a esa oración de exorcismo, que no es algo mágico, ¿no? Es un proceso, la liberación, y depende mucho también de la disposición de la persona, ¿no?, de la fe con la cual se acerca al exorcista, ¿no?, porque algunos lamentablemente se acercan así como medio mágicamente, ¿no? El Padre me va a quitar este problema de encima, como supuestamente hacen los brujos, brujas y demás, algo mágico, pago y ya me quito el problema de encima. No es así, ¿no? Es en primer lugar pedirle a Dios, que es el que libera. El sacerdote, sea cual sea, no es nada, es un instrumento de Dios. El que libera es Dios, ¿no?, en el que la fuente de la gracia viene de Dios, con sus intermediarios, evidentemente, por Jesucristo nuestro Señor, Dios y Señor nuestro, el Dios hecho hombre, por intercesión de la Santísima Virgen, ¿no?, la Madre de Dios,
Invocamos la ayuda de los ángeles, de los santos del cielo, que nos ayudan en nuestra unión con Dios, en ese combate espiritual. Y por mediación e intercesión de la Iglesia. Importante esa autorización del obispo, que es sucesor de los apóstoles, que en la actualidad, ¿no?, tiene que autorizar para realizar propiamente esa oración de exorcismo mayor. Cualquier persona podría pedirle a Dios la liberación, eso es verdad, ¿no? De hecho, en el Padre Nuestro decimos como última petición, líbranos del mal, que en realidad es líbranos del malo, sed líbranos a malo, del maligno, del diablo, ¿no? Y podemos rezar unos por otros oraciones de liberación, pidiéndole a Dios que libere a la persona que está padeciendo. Pero con esa autoridad de expulsar al demonio lo puede hacer solamente el sacerdote exorcista autorizado por el obispo. Estas oraciones están en este ritual, no azul sino rojo, que lamentablemente todavía no hay una edición mexicana, ¿no? Esta es una edición española. Pero a lo que me quiero referir, como apéndice de este ritual que se hace de forma privada sobre una persona con sus ayudantes o sus familiares, pero además de eso tiene al final un apéndice, tiene varios apéndices, pero uno hace referencia a esto que hacemos cada viernes, la liturgia de liberación, que lo venimos haciendo hace muchísimos años, desde Monseñor Ramón Castro, y antiguamente en Argentina veníamos haciendo esta liturgia de liberación con mucho fruto para la gente, ¿no? Que no es misa, ¿no? Ya lo saben ustedes, la misa es palabra mayor, es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo se hace realmente presente en el sacramento. La misa tiene un valor infinito, enorme, también para conseguir la liberación, porque ahí está Cristo, ¿no? El que expulsaba demonios, curaba enfermos, realmente poder participar de la Santa Misa, recibir la Sagrada Comunión, pues recibo aquel que curaba enfermos, expulsaba demonios, el que derramaba la gracia necesaria para las personas. Realmente la Santa Misa tiene un valor extraordinario, enorme. Esto no es misa. Algunos le llaman y le siguen llamando misa de liberación. No es misa, la misa es misa, ¿no? La Santa Misa. Sin embargo, quisimos, a veces tenemos misa también el viernes, algunas misas particulares como el primer viernes de cada mes, hacemos una liturgia más cortita y luego la celebración de la Santa Misa en reparación al Sagrado Corazón de Jesús por ser primer viernes de mes, como le pidió el Señor a Santa Margarita María. Pero queremos seguir haciendo esta liturgia de liberación y el Señor nos permita seguir haciéndola, porque vemos que hay muchos frutos buenos. También Cristo está presente en la liturgia, sin ninguna duda. Si el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ciertamente que Cristo está presente en su palabra, en la comunidad reunida en el nombre de Dios, en el lugar sagrado, en el templo. Presente en el sacerdote, ministro de Cristo. Ciertamente que el Señor está presente en la imposición de manos que hacemos al final de la liturgia. Impondrán las manos sobre los enfermos, sobre los que están padeciendo alguna necesidad y se pondrán bien. Confiamos en ese poder de las manos sacerdotales, sean cual sea el sacerdote. Ojalá los sacerdotes, estamos llamados a la santidad como todos, pero bueno, paciencia, es lo que hay, ¿no? Pero realmente un sacerdote, aunque sea un pecador, es Cristo aquí, en la tierra, ¿no? En particular celebrando la Santa Misa, en particular perdonando los pecados, yo te absuelvo. En particular cuando bendice, cuando bautiza, cuando predica la palabra de Dios.
Está Cristo allí presente en su iglesia, en sus sacramentos, en la liturgia. Pero, insisto, es una liturgia que le llamamos liturgia de liberación, aunque así no le llama el ritual, porque es eso, es pedirle a Dios la liberación. Dice el ritual que en circunstancias particulares, cuando hay molestias del enemigo, que no solo molesta a las personas, sino que también molesta en situaciones que se viven en la sociedad, en la familia, en los lugares, puede, dice un sacerdote autorizado por su obispo, rezar las siguientes oraciones. Y es básicamente la liturgia de liberación que realizamos aquí, con las letanías, con la palabra de Dios que se aconseja, pero esencialmente esa liturgia está compuesta por esa oración que hacemos a veces en latín, a veces en español, una parte en latín, otra parte en español, que es una oración a San Miguel Arcángel, una oración a Dios nuestro Señor, pidiéndole la liberación, pero también hay una parte imperativa, donde el sacerdote, ¿no?, con la cruz, muchas veces yo lo suelo hacer casi siempre en latín, exorcizamos te, ¿no? El sacerdote ordena al demonio alejarse, no solamente de los que están aquí presentes, del lugar, sino queremos hacer extensiva la oración para toda la iglesia, ¿no? Ciertamente que la iglesia está afectada, el diablo anda, como dice San Pedro, rondando, buscando a quien devorar. Aunque por gracia de Dios uno puede decir, yo no estoy poseído por el demonio, bendito sea Dios, tampoco sufro alguna molestia extraordinaria, pero ciertamente el demonio anda buscando y haciendo lo más perjudicial, su oficio principal, que es tentar. Nos empuja, nos tienta al mal. Y el pecado sí que nos lleva al infierno. Una posesión diabólica no necesariamente me lleva al infierno, al contrario, personas que sufren molestias muy terribles del demonio, pues se aferran a Dios más que nadie, porque encuentran solo en Dios la salvación y empiezan a vivir una vida de santidad, en gracia de Dios. Y a lo mejor el pecador dice, yo no tengo nada, pero vivo en pecado. Pues ni hace falta al diablo acercarse, porque vas caminito al infierno. Vives en pecado y no te das cuenta y no quieres salir del pecado. Está difícil eso, ¿no? Pues el pecado es algo serio. Me puede llevar al infierno. El tiempo pasa, la muerte se acerca. Si me muero en pecado, ¿quién me asegura que voy a morir en gracia de Dios si ahora estoy viviendo en pecado? Se muere como se vive. Ya he vivido mucho tiempo en pecado, yo también, pues ya hay que cambiar, ¿no? Hay que vivir en gracia de Dios. Se va a acercar la muerte, tengo que morir en gracia de Dios. Es cierto que el Señor a veces en su misericordia, que es infinita, rescata a último momento a un pecador que estaba allí en la boca del infierno, y él recibe los sacramentos, se arrepiente. Qué bueno que es Dios. Pero con eso no se juega, ¿no? El que vive en pecado probablemente muera en pecado. Uno llega al lugar de acuerdo al camino que elige, ¿no? Hay que vivir en gracia de Dios, y no solo vivir en gracia de Dios, sino crecer en gracia de Dios y llegar a la santidad. Pero bueno, no quiero irme por aquellas ramas. Vuelvo al ritual. Apéndice del ritual romano de los exorcismos es esta liturgia de liberación que venimos realizando cada viernes ya hace muchos años. No es una reunión cualquiera. Los cristianos también pueden reunirse en el templo, generalmente con la autorización del párroco, del que está el encargado del templo, para alabar a Dios, para rezar, para adorar. Pero esto es una liturgia de la iglesia, hay una presencia especial allí de Dios. Básicamente esa oración
¿no? Repito, esa parte, le pedimos a Dios la liberación, y la parte imperativa donde se le ordena al demonio alejarse de la iglesia, de las personas. Esa parte es, básicamente, la tomaron, los que hicieron el ritual, la tomaron del exorcismo del Papa León XIII. Exorcismo del Papa León XIII. Más de uno dirá, oh, tenemos ahora un Papa, León XIV. ¿No? Qué coincidencia. El Papa León XIII vivió a finales del siglo XVIII. Llegó a principios del siglo XIX, 1903, si no me equivoco, que muere, hace más de 100 años, y un papa muy importante en la historia de la Iglesia, reinó mucho tiempo, y él compuso el exorcismo de León XIII, conocido ahora como exorcismo de León XIII, y es el que compuso la oración de San Miguel Arcángel, que rezamos después de la Santa Misa, que durante muchísimo tiempo era obligatorio. Después de la Santa Misa, la oración que, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, la más cortita. En la liturgia de liberación es una oración a San Miguel un poquito más extensa. Él tuvo una visión, 1800, bueno, no me acuerdo, en la década de 1880 por ahí. Tuvo una visión. Después de participar de la misa, porque él celebraba la misa y después, como acción de gracias, fíjense el amor que le tenía a la Santa Misa, participaba de otra misa como si fuera un fiel más, ¿no? Con todas las actividades que tiene un papa, ¿no? Pues se dedicaba tiempo a escuchar otra misa más, además de la que celebraba. Terminando la Santa Misa, esa que escuchaba, quedó absorto, asustado, lo vieron pálido. Sus ayudantes allí, sacerdotes, ¿qué le pasa, no? Él pidió, se fue a rezar y compuso esa oración a San Miguel Arcángel para que se rezara en toda la iglesia, después de la Santa Misa, para que la iglesia se defienda invocando a San Miguel de los ataques del diablo. Porque él relató después la visión que tuvo. Vio al demonio, a muchos demonios, pero en particular a alguno, que se abalanzaba sobre la iglesia para destruirla. El diablo siempre quiso destruir la obra de Cristo, quiso destruir a Cristo, ¿no? Lo llevó a la cruz, en definitiva, fue el que inspiró, ¿no? A Pilato, a Caifás y además, ¿no? Incluso entró en Judas para que lo traicionara y lo vendiera. El demonio quiso destruir la obra de Cristo, el diablo quiere destruir la obra de Dios desde la creación. Cuando sospechó que venía Cristo, se abalanzó contra él, pero después, que allí fue vencido con la cruz y con su resurrección, venció la misma muerte resucitando, estamos en tiempo de Pascua. Después ha querido siempre destruir la iglesia. Uno lee la historia de la iglesia 2000 años, por momentos se agarra los pelos, qué combates, qué tormentas difíciles. Y la iglesia siempre salió adelante, como cuando la barca de Pedro, ¿no? Allí en la historia, en el Evangelio, la barca está sacudida, casi se hunde, y Jesús calma la tempestad, ¿no? La barca de Pedro, la iglesia, durante 2000 años, ha pasado por tormentas difíciles y siempre ha salido adelante. ¿Qué pasó con León XIII? Tuvo esa visión y el diablo se propuso destruir la iglesia y había recibido permiso de Dios. Pues tienes permiso. Siempre va a ser en verdad lo que dijo Cristo.
Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno, las fuerzas del diablo no podrán derrotar esto, la iglesia que estoy fundando sobre ti, Pedro. Y así fue durante 2000 años y así será, hasta que Cristo vuelva. Pero en este tiempo, como 100 años, ha recibido permiso de Dios el demonio para destruir la iglesia. Por eso el Papa dice, tenemos que defendernos. Y pidió a toda la iglesia que rezaran, a todos los sacerdotes, que después de la Santa Misa invocaran a San Miguel, que es el que nos ayuda, ¿no? Como bien está representado con su espada, venciendo al demonio. ¿Se acuerdan la historia de Job? El santo Job del Antiguo Testamento, ahí también el demonio le pidió permiso a Dios. ¿Puedo atacarlo? Tienes permiso. Y ya conocen ustedes la historia de Job, casi quedó destruido en todo sentido, ¿no? Allí a punto de morir, enfermo y más. Y después el Señor lo bendice mucho más que antes. Salió victorioso Job después de una prueba dificilísima. Pues si uno mira a los 100 años, estos que han pasado, desde aquella visión hasta el tiempo presente, podríamos decir, la Iglesia ha vivido situaciones muy difíciles. La Iglesia está en crisis, está enferma, está como en agonía casi. Sigue de pie, por gracia de Dios. Pero a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos metidos aquí, pero vivimos situaciones muy difíciles. Y resulta que ahora aparece un papa, ¿no? Este cardenal, fue noticia para todos, Prevost, que elige el nombre de León XIV. Algo quiere decir. No se puso Francisco II, ni se puso Juan Pablo III, ni Benedicto XVII, se fue bien atrás, no renegando del pasado, como han querido hacer algunos. A ver, la Iglesia tiene que adaptarse, modernizarse, el pasado no sirve. No, la Iglesia se enraiza en el pasado, es una tradición viva. Es como si a un árbol le quitamos las raíces, pues se seca, ¿no? Pues él se fue bien atrás. Ahora, ¿no? León XIV es como sucesor de León XIII, este gran papa que gobernó la Iglesia en tiempos difíciles, que tuvo esa visión donde el demonio se abalanzaba sobre la Iglesia para destruirla, y la historia muestra todos esos combates terribles que ha tenido y tiene todavía la Iglesia. Es el papa que condenó el liberalismo, el papa que condenó el marxismo, que hoy prácticamente gobierna gran parte del mundo, el papa que condenó la masonería. Creo que es, me confirman el dato, creo que es el papa que, ¿cómo se dice la palabra?, que instituyó, no sé si es la palabra, la diócesis de Campeche, ¿no? Inauguró la diócesis, nombró la diócesis de Campeche como diócesis, ¿no? Ahí me confirman ese dato, pero creo que así es, el Papa León XIII. Es el Papa también que el 8 de mayo de 1887 consagró y coronó la Virgen de Luján, en Argentina, patrona de Argentina, de mi tierra. 8 de mayo de 1887 instituyó como fiesta y coronó a la Virgen, la imagencita pequeñita de la Virgen de Luján, coronada por el Papa, instituyó ese día como fiesta principal de la Virgen, como patrona de Argentina, el 8 de mayo. Pues es el día de ayer, ¿no? El día que fue elegido también León XIV. No son coincidencias, ¿no? El Señor nos bendiga en estos momentos difíciles. Recemos mucho por el Papa, porque no sé si hay una carga más grande en el mundo que la de un Papa.
Podemos pensar en los estadistas o presidentes más importantes del mundo. Eso es probablemente nada comparado con esa responsabilidad de por vida que tiene un papa, que vive en el mundo pero que no tiene que ser del mundo. Una de las errores y herejías grandes es querer como casar la Iglesia con el mundo. La Iglesia tiene que ser luz del mundo, sal de la tierra, como dice Cristo, y no perder su sal, su sabor y adaptarse al mundo. Y el mundo, claro, que reacciona cuando, como la sal, cuando quiere conservar una carne para que no se pudra, como era en la antigüedad, pues en una herida la sal causa, ¿no?, molestia. Qué bueno que el mundo se moleste un poquito con el nombre que eligió este nuevo Papa, porque el nombre al menos habla muy bien de él. Ojalá que tenga la valentía y la lucidez de poder guiar la barca de Pedro bien en medio de la tempestad, donde hay, repito, una crisis gigantesca como nunca la hubo en la historia. Yo creo que la barca ya está llegando a la orilla, pero así media desmantelada y destruida, pues surgirá gloriosa. Como Cristo, después de haber sido destruido supuestamente allí en la cruz, prácticamente destruido, muerto, resurge. ¿Será que la Iglesia se va a reducir a un pequeño grupo fiel? No lo sé. Muchos profetizan eso. Pues es más fácil estar con el mundo y ¿no? Pero Cristo nos pide ser totalmente de Él, no ir de la mano con el mundo. Me gustó el sermón que dio a los cardenales el día de hoy. El Papa habló de Cristo. La salvación está en Cristo. Hay que seguir a Cristo incondicionalmente. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que sienta a veces mi naturaleza herida, enferma. Es más fácil aceptar todo, ¿no?, como quieren hacer ahora. El pecado ya no es pecado, pero el pecado siempre será pecado. Y como decía hace un rato, el pecado es peor que una posesión diabólica porque me puede llevar al infierno. Ya la Virgen Santísima se apareció tantas veces, ¿no?, en estos últimos tiempos, en estos últimos 100 años, empezando por Fátima, alertando, llamando a la conversión. Se acaba el tiempo, hay que convertirse. Viene el Señor, momentos difíciles. Pues así vamos a vencer al enemigo. Dios nos llama a la santidad, a la fidelidad total, así como somos, pero con la decisión y recibiendo la ayuda que Dios nos quiere dar para caminar por el buen camino y llegar a la santidad, a la patria del cielo. Pues iba a predicar de los textos del Evangelio, pero ya me fui por otro lado. Ave María Purísima.